Cuarto acto, capítulo 5. Lord General, muéstrame una isla y mis guardias la tomarán. No es una cuestión de victoria o derrota, es una cuestión de cuántas olas estás dispuesto a perder. Lord General McCahan, Infantería Marítima, Serenata. Manos cargaban proyectiles, torretas rotaban sobre las bases con bolas, cerrojos bien engrasados pisoteaban hacia atrás, lanzando casquillos de proyectiles a una velocidad de 3 por segundo. Cada uno rotaba en el aire, hueco y humeando como un cigarrillo que aterrizaba con un tic-tic-tic sobre las extrañas losas negras. El teniente Curtis Weleya notó de nuevo esa sensación de inquietud. Tenía que ver con el suelo, el cual notaba frío y extremadamente suave bajo las rodillas. El culto Senos había elegido el verano para alzarse en Ciudad Serenata y el clima monzónico del archipiélago. Eso significaba que los vientos alisios se invertían, cortando polvo y golpes de calor. El cuarto regimiento de la infantería marítima había estado vestido con sus uniformes de verano, las mangas acortadas en apretados rollitos, material fino para que transpirara bien, cascos cubiertos de tela para que el metal no se calentara con el sol. Escuadra Beta, avanzad, disparando por la izquierda. 6 grados, gritó su comunicador. 3 ráfagas cortas. Observó mientras su escuadra Beta, Mola, su mejor tirador, barría el terreno con su gruesa arma, disparando a un montón de horrores de metal que habían analizado el modo de disparo, intentaban escapar por un agujero. Se destrozaban, soltando partes como juguetes rotos. A través de sus pingamillos protectores, el volter pesado hablaba con un apagado lamento, mientras que los casquillos del tamaño de un cigarro golpeaban el suelo con un agudo tintineo. Fue ella. No sabía cómo diablos el culto Senos habría creado esas criaturas cibernéticas, pero su corazón antinatural le hacía sospechar de que los Sinestiller habían corrompido los puestos avanzados del Mecánicos. Eso era lo que tenía más sentido, aunque tampoco había tenido tiempo en pensar en los detalles. Por el emperador. Ni siquiera recordaba cómo había llegado allí. Lo único que sabía era que esas xenoformas blasfemas debían morir. Brecha a la derecha, alertó. Senos grandes con escudos. Escuadra, Yasmín. El cañón automático regó de proyectiles la nueva amenaza, y la llamarada saltaba hasta 2 palmos de brocal mientras éste retrocedía. Bum, 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 bum. Objetivo abatido, recargando. El encargado de la carga cogió un cargador de proyectiles del tamaño de una botella, con las puntas pintadas de azul. Esos no, señaló Weleya. Los antiblindaje. ¿Crees que aún estamos luchando contra mutantes? Se volvió, observó el campo de batalla. En un sentido estrictamente táctico, debería estar asegurando los flancos, pero un susurro en el fondo de la cabeza le decía que no hacía falta. Sus aliados se estaban encargando de eso por ahora. Asegura tu propio sector. Todo va bien. Pelotón pesado. Ocupados de eso. Están reagrupando. Modalidad de disparo. Taurian. Escuadras pares. Juego durante 30 segundos. Escuadras impares. Recargad. Cambiad el cañón. Reunid munición para la siguiente andanada. En 30 segundos cambiamos. Iba a ser un enfrentamiento largo, pero el instinto le decía que las cosas iban bien. Frustrado, Orican atravesó con el puño el panel de glifos fosforescentes. Las cosas no iban bien. A un soldado se le podía perdonar por pensar eso, incluso un general. Pero Orican no era ninguna de esas dos cosas. Era un cronomante e, igual de importante, un intérprete de datos de una habilidad fuera de lo normal. Era cierto que estaban recuperando algunos de los suyos, que resistían y que usaban bajas. Estaban deteniendo un avance que, normalmente, no debían estar deteniendo. Pero no importaba, porque al embaucador no le importaba perder tropas. Para el dios estelar, los corrompidos no eran más que una armadura que podía soportar todo el impacto. Un escudo. Aunque el ejército corrompido se redujera en número, mientras mantuviera a salvo el cuerpo incorpóreo del embaucador, habría realizado su labor. El embaucador no quería salir de esa tumba a la cabeza de un ejército. Su único objetivo era matar a Tracin y Orican, y luego escapar. Y lo estaba consiguiendo. Las proyecciones de Orican del campo de batalla lo dejaban claro. A ese ritmo,
Incluso en las más optimistas de las alternativas, los ejércitos de Necrones acabarían el uno con el otro en cuestión de minutos. Y, cuando eso ocurriera, el embaucador simplemente haría pedazos a Tracin y a Orican, seguramente tomándose su tiempo, y luego saldría libre. No eran rivales para él sin un ejército. Tracin, al menos, estaba comportándose con mucho sentido. Sin duda, apostando que el artefacto arcano en su obliterador podría dañar a los dioses estelares mejor que las armas necronas tradicionales. Pero, incluso si podían destruir a los fragmentos secundarios, ¿qué había del fragmento principal? De hecho, ¿qué pasaría cuando destruyeran al ejército corrompido y ya no hubiera motivo para emplear la mayor parte de su poder en hacer el titiriteo? No tenía tiempo para formular hipótesis. Una cuchilla de la noche de la necrópolis indicó que tenía una solución de disparo de un microsegundo sobre un enemigo. Yorikan tuvo que tomar el control directo, con los cálculos pasando por su visión, mientras intentaba predecir el vector de vuelo de la nave. Tracy transmitió: lo necesitamos todo. Despliégalo todo. El dios estelar atacó con las manos desnudas. Los dedos se desenrollaron en látigos eléctricos de 3 metros que azotaron la piedra negra justo a la derecha de Tracy, levantando chispas. El Setán valió. El Setán bailó hacia adelante, girando y golpeó de nuevo hacia su derecha. Fue solo gracias a la capa que no alcanzó de pleno a Tracy. Pero las teselas de la cama brillaban como ascuas. Cada golpe del fragmento del embaucador era mortal, y por tanto, Tracy necesitaba usar constantemente la cronohechicería. Tracy no había oído el mensaje de Orican, pero no había mucho que pudiera hacer en ese momento. Si se detenía para enviar órdenes a sus sustitutos, estaría muerto antes de acabar el pensamiento. Los dedos látigos bajaron de nuevo, y él puso el asta de su obliterador en medio. Vio su error al instante. Uno de los dedos látigos se enroscó en el obliterador, y la deidad caída lo arrastró hacia adelante hasta alcanzarlo con la otra mano. Ven, pequeñito, a recibir tu castigo. Te haré pe. Darcy no pudo acabar la amenaza, porque el embaucador se inclinó y le arrancó la mandíbula. Los actuadores entraron en acción, torturados y chirriantes. Los sonidos borbotearon en medio del fluido hidráulico. Surgieron zarcillos del fragmento del embaucador, enrollándose en él, inmovilizándole los dos brazos y tirando el obliterador. Espirales, moviéndose como el rayo, pero hincándosele como un clavo de necrodermis, que lo hundieron en la caja torácica. Las alertas se dispararon y sonaron con fuerza, mientras él sentía toda la placa del pecho quebrarse hacia adentro y su cartucho personal en el esternón quedaba pulverizado y se le metía en las cavidades corporales. Las afiladísimas espirales le encendieron en su interior una sensación que Tracy no había tenido desde una era en que las estrellas cayeron y los dioses caminaron. Le confundió, le hizo cuestionarse qué clase de fallo funcional le había provocado ese Setán. Pero entonces, los arcillos se le metieron más profundamente en los sistemas, y la sensación lo abrumó tan completamente, apareció sin buscarlo en su matriz neural. Dolor, dijo el embaucador, con sus gruesos labios retorciéndose hacia arriba, y mientras los dientes del fragmento maestro eran afilados. Tracy vio que este tenía dientes cortos y romos de color del prometio en crudo. ¿Eso es dolor? ¿Acaso no esperabas que Nefred os pusiera un cuerpo de carne, mi niño, para que pudierais experimentar esta sensación de nuevo? Tracy se debatió. Intentó mirar a su obliterador, pero un zarcillo se le metió por la capucha de metal y alrededor del cuello, inmovilizándolos y dañando actuadores cervicales. No te atrevas a apartar la mirada, gruñó el embaucador. No había ni rastro de la burlona chulería. Había desaparecido toda la astucia. Lo único que daba era una malicia sin fondo. Una necesidad de sacar sufrimiento que, de haber dado en una criatura mortal, habría podido ser calificado de patología. Pero ese fragmento del embaucador no tenía nada de anormal. La crueldad era el estado natural de los Setán, y Trasen solo podía imaginarse que estaba viviendo de cualquier emoción negativa que pudiera extraer a un Necrón. Sopló el aire por su destrozada cavidad oral y regó el rostro del embaucador con fluido de reactor. El, el fragmento hizo una mueca despectiva y tiró de todos sus arcillos hacia afuera, rajando la placa de pecho de Tracid y casi sacándole de sitio la caja torácica. Notó que le arrancaba algo grande de la cavidad que le rozaban las costillas rotas al salir.
La visión de Trasin se oscureció, pasando a gris. La intensidad de esa herida era incuantificable para sus sensores internos. Era como si le hubieran prendido fuego por dentro, como si hubiera comido el ácido o lo hubieran mutilado con un taladro minero. Tenía que aguantar, tenía que mantenerse consciente, centrarse. El zarcillo que tenía alrededor de su cuello le forzó la cabeza hacia abajo, tirando contra los resistentes servos vertebrales para que pudiera ver lo que el embaucador le había arrancado. Apretando entre los zarcillos en espiral se hallaba un cilindro oblongo de 4 cámaras, cubierto de pegajoso fluido. Cables y mangueras salían de él, muchos tubos acabados en muñones, cortados por su violenta extracción en el sistema de su cuerpo. Puertos visibles de cristal, descoloridos por el fluido, irradiaban un resplandor de un color azul frío, como la luz del sol brillante a través del hielo glacial. Tarsin estaba contemplando su propio reactor central. Los arcillos apretaron, quebrando el núcleo, deformando la cubierta y partiendo los rodillos del interior. Dolió, más dolor de lo que un cuerpo mortal podría sentir, pero ya no necesitaba aguantar mucho más. La luz de los oculares de Trasin se apagaron. El embaucador ronroneó de gusto, embelesado, saboreando. El obliterador se estrelló con toda su fuerza contra el costado de su cama. Trasin había cronometrado el golpe perfectamente, pasando con su conciencia con tanta rapidez al sustituto que se acercaba que el embaucador no había tenido tiempo de registrarlo como una amenaza. Los dioses, a fin de cuentas, no abandonan sus deleites porque un simple necroguardia cargue contra ellos. El embaucador se fue de lado en el aire. Un cuerno envuelto en llamas se le quebró y goteó antimateria, lo cual disolvió el suelo allí donde cayeron los pegotes. Por el límite de su percepción, Tracy vio que el fragmento principal estiraba la boca como una serpiente devorando su presa, y que llegaba en sonora agonía. Sí, sí, ya sé, se burló Tracy. A quien fabricara eso parece que no le gustaban mucho los de tu especie. Avanzó hacia el fragmento herido, haciendo oscilar el obliterador como un péndulo, viendo cómo se encogía el fragmento ante el gunf que metía el artefacto al cortar el éter. Cada pasada dejando colas de meteoro de manchada luz esmeralda. El embaucador cruzó los brazos y los lanzó hacia el suelo, astillando la piedra negra con fractales como la piel de un espejo roto. En cuanto Trasin se aproximó, vio piezas triangulares hundiéndose en un pozo dimensional insondable, cayendo hacia la oscuridad. Varios desafortunados necroguardias y guerreros, unidos en combates singulares, se tropezaron con los trozos fracturados del suelo. Sus cuerpos, en lucha, se deshicieron en formas geométricas abstractas que mezclaban los brazos, las piernas, las cabezas y los troncos. Los enemigos se desgarraron, y luego se mezclaron mientras caían sin fin hacia el reino estéril y sin Dios de entre las realidades. Tracy lanzó un campo de éxtasis sobre la grieta y caminó sobre las quebradas piedras del puzzle del suelo que permanecían, con el literador bajo como una lanza de caza. Luego, con solo la breve advertencia de sus sistemas de percepción, vio una figura deslizándose por el suelo por la derecha. Era el segundo fragmento del embaucador. Saltó la última parte de la grieta, se puso en guardia y se preparó para que sus siguientes golpes fueran importantes. Por primera vez desde la Guerra del Cielo, un solo Necrón se enfrentaría a dos Zetán. Se alzaron sobre él, con los rasgos como máscaras esculpidas en rostros que sonreían de forma burlona y desdeñosamente al mismo tiempo. Necrodermis brillando, envueltos en telas que caían en espiral por el viento natural de la dimensión fractal. Dedos en manos y pies largos y acabados en garras. En ese momento, singularmente heroico, quedó interrumpido por un mensaje intersticial. Trasin, transmitió Orican. Estamos llegando a una fase crítica. Nuestras fuerzas no pueden resistir. Están cediendo. Y tú no puedes enfrentarte a los fragmentos. No, transmitió Trasin. Pero los he traído a un mismo punto. Orican vio la oportunidad. La aprovechó. Estaban perdiendo, esto era cierto. Sus fuerzas estaban reducidas a casi 20% de la efectividad inicial de combate. Pero las ingentes bajas también le liberaban capacidad neural, porque desconectaba de sectores que no tenía percepción, o bien porque estaban perdidos,
o bien porque estaban tan profundamente enzarzados que las órdenes eran innecesarias. Ya no había forma de gestionar ese caos. Era simplemente un caos. Por la izquierda, los desolladores se habían retirado, y capaces de avanzar contra el insistente bombardeo de las armas pesadas de la patrulla del Militaro. Ahí no había donde cubrirse, ningún lugar donde acechar. Mientras miraba, un guardia cayó, cegado por el rayo de un omnicida. Jefe cazador, transmitió. Contrarrestra ese fuego. Desplaza el blanco izquierdo a 717. Es hora de acabar con esa molestia. Confirmado, venerado maestro. Los omnicidas no representaban un problema. Dos de los guardaespaldas sustitutos de Tracing les habían puesto delante para ganar disparos dirigidos a Orican. O mejor, Orican había echado el tiempo hacia atrás y les había ordenado hacerlo. Por la derecha, los necroguardias y los inmortales corrompidos casi habían cancelado la efectividad de la fuerza contraria. Destrucción mutua. En otras circunstancias, los inmortales podrían haber retrocedido y disparado, manteniéndose fuera del rango de alcance de los necroguardias, forzándolos a abrirse y volver al flanco. Pero Orican era demasiado listo para permitirlo, y los dioses estelares estaban tan concentrados en avanzar que ese desvío estratégico ni se le había ocurrido. Sin embargo, la auténtica batalla aún rugía en el aire, donde las arcas fantasma, colocadas de costado, se machacaban la una a la otra con armas Gauss, chillando entre ellas, como pequeños insectos, revoloteaban las cuchillas de la necrópolis. Arca Alfa, ordenó Orican. Gana 21 grados a estribor y dispara las baterías Gauss. Colócate entre mí y ese cañón del exterminio. Quedaba un arca del exterminio, herida, ardiendo, funcional, y todavía controlada por el enemigo. Pero al reducírsele la demanda mental, Orican por fin la había penetrado en la red neuronal de los guardias, lo que significaba que finalmente se hallaba en posición de hacer algo con el arca. Antes, solo podía escrutar a través de los oculares de esos plebeyos. En este momento, con lo alto grado de concentración y dejando ir todos los otros contactos, podía controlar uno de los sistemas de los guardianes, controlándoles las manos. No era un control total, como el que Tracen tenía con sus sustitutos, pero sí un crucial tirón aquí o allá. Envió la última orden a la flotilla de arcas, acercarse y abordar. Un paquete de combate que había codificado sobre la marcha. Luego, cerró su colar e introdujo su conciencia en el piloto de una cuchilla de la necrópolis. La desorientación de hacerse con el sistema del piloto a medio vuelo casi le devolvió el golpe a su cuerpo. Una bajada en picado llevó al piloto entre dos arcas fantasma que se batían furiosamente, con sus baterías Gauss desintegrando moléculas de los cascos mientras los guerreros del interior intercambiaban fuego. Rayos desensambladores cortaban el aire a su alrededor mientras las naves se seguían entre el fuego cruzado. Orican hizo notar su influencia al activar la técnica defensiva del aura sombría, que desplazaba brevemente a la nave a una dimensión de sombras. Su casco se desintegraba, y luego reaparecía en bocanadas sucesivas de humo negro. Su recorrido entraba y salía del plano dimensional como puntadas sobre una tela. Rayos ámbar atravesaban las interrupciones del recorrido, pasando por donde hubiera estado la cuchilla si se hubiera comportado como una nave lógica. Orican, transmitió Drasin. Los tengo encima. Ya voy, gruñó Orican. Nunca he sido piloto. La cuchilla pasó a través de la cortina de fuego y se metió por debajo de las arcas, con el cañón de partículas que le colgaba por debajo apuntando directamente al suelo, como si el piloto planeara chocar directamente contra las losas del suelo. Pero justo cuando Orican se metía en la programación del piloto para evitar el golpe, el algoritmo gobernante lanzó la nave del lado, en el suelo, deslizándose bajo el rostro del piloto mientras la nave tomaba un vector de giro de 90 grados sin inclinarse. Una aerodinámica imposible. Era una maniobra que sacudiría a un piloto normal de tal manera que su circulación se detendría y su cerebro, envuelto en fluidos, sería papilla contra el interior del cráneo. Pero esa resistencia tenía un coste. El piloto no tenía iniciativa. Volaba con algoritmos preprogramados y solo seleccionaba entre paquetes de diferentes ataques o de evasión, según lo exigiera la ocasión. No resultaba sorprendente de que los enjambres de cuchillas de las necrópolis se mataran los unos a los otros con un índice casi constante. Era como un motor lógico forzado a juzgar contra sí mismo sobre un tablero de un Nemesor. Pero ya no. Breaker se hizo cargo.
y movió los controles a través de las manos cableadas del piloto. Hizo rodar la nave. Disparó su cañón de partículas, de modo que el chorro de partículas de antimateria recorrió el fondo de un arca fantasma corrupta, y los tensos átomos fueron detonando al contactar con la necrodermis. La maniobra marcó una ardiente diagonal bajo el arca enemiga y le cegó el timón, de modo que se fue dando la vuelta saliendo de su curso, con la batería de armas Gauss apartándose del arca contra la que luchaba. Una nave que, reaccionando a su nuevo programa de combate, se puso de proa y encendió los motores en un curso de embestida. Origen lanzó en vertical en la cuchilla, construyendo un algoritmo de zigzagueo aleatorio que, basado en un burdo análisis de los modelos de disparo de la batalla, frustraría el ataque de la cuchilla enemiga al sustituir variables aleatorias. Hizo rotar la nave de forma experimental, pensando en cómo iría siendo para como un giroscopio. O, al menos, cómo sería si los giroscopios volaran en patrones aleatorios que entraran y salieran de la realidad. Un enloquecido curso de vuelo le dejó deslumbrar las cercas que luchaban por debajo. Captó un destello del arco guardiana, la última, lanzándose contra su rival a media borda, quebrando las grandes costillas y enganchando las dos naves. Los guerreros guardianes, como ágiles arácnidos, saltaron sobre el arca corrompida, disparando con sus rifles Gauss a la apiñada tripulación y al pasaje, y penetrando con sus hachas bayonetas. Alarma de ser objetivo. ¡Cabrón! Exclamó Orican con la boca del piloto. Orican encendió el aura oscura y se hundió en la capa de la dimensión sombría, para aparecer a 2 Kud de distancia y tomar una dirección diferente. Fue dando vueltas, realizando cadenas de cálculos en la cabeza, buscando regularidades, ejecutando modelos de proyección, sintiendo futuros mientras el enloquecido perseguidor bailaba entre las costillas de las arcas del techo. Primero por debajo de él, luego por arriba, vectorizando acercamientos y alejamientos, moviéndose en diagonal, luego para abajo, siempre con los rayos Gauss dirigidos hacia Orican. Los oía silbar al pasar. Buscó el próximo movimiento de su enemigo, juzgó, disparó, falló. Un disparo Gauss rozó una de sus aletas escudo, comiéndose un panel que comenzó a volver a formarse solo. Eran como 2 dados adivinatorios, meneados en un cubilete, rebotando por el aire, con la única constante de las armas, que siempre se orientaban para apuntarse mutuamente. Orican escaneó la programación de su cuchilla de la necrópolis para identificar el paquete de vuelo de su enemigo. Se encontró con una ecuación hiperfractal que se ajustaba y que designaba una solución de disparo dirigida al espacio vacío. Contraordenó el programa automatizado de disparo, que trató de considerar el disparo como una descarga errónea. Ya te tengo, disparó. La cuchilla del enemigo activó su aura sombría y desapareció hacia una nube de oscuridad. Un rayo de partículas le alcanzó, cuando solo había medio emergido de la nube dimensional, cortando la cubierta del cable que conectaba el piloto a la nave. La antimateria detonó al chocar con el arco dorsal, lanzó al piloto hacia adelante sobre sus mandos, y el orbiculum facial se le destrozó al golpearse contra la consola. La cuchilla entró en un descenso descontrolado, zigzagueando. El programa de control de vuelo aún le enviaba en direcciones aleatorias, mientras caía al suelo. Un capullo de energía color ámbar, limpio y brillante como el fluido de Malsamar, se alzó desde el punto de impacto y cubrió a los pocos necroguardias inmortales corrompidos que aún luchaban allí cerca. Orca no tenía tiempo de quedarse a mirar. Envió el nuevo programa de determinación de objetivos a las cuchillas de la necrópolis, que seguían en su poder, esperando poder ganar sin respiro, y quemó motores hacia el centro de la línea de batalla, donde toda la fuerza enemiga, desolladores, necroguardias y 2 fragmentos de Setán, se apilaba para impresionar una caótica mela alrededor de un único ser, Trasin. Insecto. El fragmento del embaucador unió los puños por encima de la cabeza y la necrodermis sobreencalentada de los dedos se fundió antes de lanzarle un martillazo. Trasin alzó su obliterador para protegerse y paró el golpe, mientras su programa táctico indicaba, con un cierto terror lejano, que el asta del arma se había doblado bajo el golpe. Su cuerpo se sacudió de fuerza cinética y saltaron chispas de los nervios de las articulaciones debido a la presión de la compactación.
Sus sensores captaron humo. Se dio cuenta de que provenía de su propio cuerpo, debido al sobreesfuerzo. Orican, no puedo aguantar más. El segundo embaucador era, si eso era posible, más fuerte que el primero. O quizás su dominio sobre el tejido del universo era más directamente útil al combate. Cada golpe que le lanzaba a Trasin era fallido. Cada golpe del duelo aprendido en su enciclopedia sobre manuales de combate alcanzaba el aire vacío. Cada posición defensiva era superada por garras que le rasgaban la necrodermis cosiéndola. Tratar de romperle era como traspasar un pez con una lanza. Un campo dimensional desplazaba su imagen y lo hacía aparecer en lugares donde no estaba. Tramposillo, ¿eh? Diosecito estelar. A su alrededor. El resto de combate seguía hirviendo. Vio desolladores a melee, guerreros corrompidos, inmortales, los completos de guardianes leales superados en número y cayendo. El embaucador lo había traído al combate con la intención de decapitar a uno de los dos comandantes de los guardias. No será hoy, afirmó Tracy, que analizó energías a sus heridas, notando que goteaban centelmos mientras se cerraban. No vas a dejar mi galería sola en este universo. Notó una intrusión y giró en redondo, golpeando por el otro lado. El primer embaucador retrocedió rápidamente de la luminosa cabeza tocada del obliterador mientras goteaba, dañado por el último golpe. Al menos, ese fragmento no se sentía seguro de acercarse a la furiosa arma. Cosa joven y alocada, dijo con las dos bocas, las palabras, saliendo el fragmento herido con un retraso escalofriante. Es pura arrogancia ponerte un nombre como infinito. Solo los divinos son infinitos. Flotaba sobre el resto de 3 sustitutos muertos, cada uno mutilado y corbanizado en muertes tan espantosas que Tracy había abandonado sus formas en vez de experimentarlas. Era lo último en la línea de batalla. Solo le quedaban 2 de reserva que protegían a Orican. Como todos los de tu especie, continuó el fragmento, confundes la mera ausencia de muerte con la inmortalidad. Cualquier objeto vasto que pueda durar milenios, una herramienta, una roca, una sonda muerta, estrellada en algún planeta distante. La durabilidad no hace que una cosa sea inmortal. La auténtica inmortalidad requiere un alma. Extendió sus manos de largos dedos, un gesto de agarrar a Trasin y tiró hacia abajo. Trasin se tambaleó hacia atrás, arrastrado por la capa de disrupción temporal, como si unas manos invisibles hubieran tirado de ella hasta la piedra negra para dejarlo indefenso. La secuencia de conservación se activaron. Se tiró hacia adelante, tratando de mantenerse en pie. Se dio cuenta de su horror cuando la tensión acabó de golpe con el ruido de un monocable fracturado y de celas esparcidas. La capa trató de acceder a ella, analizando las posibles líneas temporales, pero vio que no podía. Viejo loco, pensó. Sí, viejo loco. Qué adecuado. Eso es lo que te metió en esa forma, ¿no es cierto? El dolor y la edad. La preocupación de que tu carne degradada ya no pudiera mantener esa aguda inteligencia. Y tu sistema biológico estuviera corrompiendo el genio de tu mente, como si la mente no fuera parte del cuerpo, como si la mente y el alma fueran lo mismo. Ahora, pequeño, no eres diferente de los objetos muertos que conservas en tu galería. Tracy recondujo el poder de su habilitador dañado. Trató de enderezar el asta para que la inclinación dejara de comprimir las barras de energía. La pieza de la cabeza parpadeó, la energía cargándose de forma irregular, y Tracy atacó mientras el arma estaba cargada de energía. El segundo fragmento torció la mano en el aire, y Tracy notó que se le dislocaba el brazo izquierdo, zafándole hacia adentro, deformándose, arrugándose con el gemido del metal torturado, inoperable, mutilado. Abrió un bolsillo dimensional, metió la mano en él, sacó un laberinto tesseráctico justo cuando el fragmento susurraba una palabra de poder, sobrecargándole los cérvulos de las rodillas y haciéndolo caer sobre la piedra negra como un suplicante. En su sistema de percepción, vio que los guerreros estaban total y completamente derrotados. Se alzaron a su espalda necrones corrompidos que le tenían la mente esclavizada y los que sufrían de la maldición desolladora. Podía sentir su ansia servil, su deseo de ejecutar la orden de hacerlo pedazos. ¿Qué tienes ahí? El embaucador movió un dedo. Le obligó a Trasin a extender la mano y mostrar el laberinto. Más cuerpos de reserva, supongo. En vez de replicarle mordaz, Trasin se cogió de hombros,
y activó el laberinto. Desde las profundidades de resplandor prismático surgieron garras.